Bienvenidos, somos del grupo número 1, integrado por Mateo Ayauca, Carol Borja, Emily Cando, Jimmy Farinango, Paula Rivera y quien les habla, Joana Bermejo. Esta es nuestra defensa del proyecto integrador de saberes PIS 4. El tema desarrollado fue aproximación diagnóstica de la aplicación del planeamiento docente en estudios sociales de educación general básica y en historia, ciencias sociales de bachillerato general unificado en instituciones educativas. El proyecto integrador de saberes PIS 4 analizó la problemática que presenta la ejecución del planeamiento docente, mismo que es un factor elemental en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La educación a nivel mundial ya presentaba varios problemas, que se agudizaron más con la pandemia ocasionada por el SARS-CoV-2, dejando en evidencia varias falencias. Es así que la planificación curricular a nivel mundial ha tenido que adaptarse a la realidad, obligando al desarrollo de nuevas técnicas y recursos para educar, principalmente el uso de Internet. En el contexto ecuatoriano, esta tónica se ha mantenido, puesto que se han diseñado planes educativos específicos como el Aprendamos Juntos en Casa para continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto evidencia que la planificación curricular cumple su rol funcional, es decir, mantiene operando el sistema educativo, pese a que, según el INEC, el 54,5% de hogares no cuenta con acceso a Internet. Con todos estos antecedentes, hemos formulado la siguiente pregunta. ¿Cómo se aplica el planeamiento docente en estudios sociales de educación general básica y en historia, ciencias sociales de bachillerato general unificado en instituciones educativas? Para lo cual tenemos el siguiente objetivo general: diseñar matrices educativas en los diferentes niveles de planeamiento docente, tomando en cuenta los cambios en el sistema educativo, especialmente en el estado de emergencia sanitaria por SARS-CoV-2, COVID-19. Y de esto se desprenden objetivos específicos, que son definir conceptual y operativamente el término planeamiento docente, identificar las características, tipos y niveles del planeamiento docente, indagar la relación que tiene el planeamiento educativo con otras disciplinas educativas, comparar los diseños de planeamiento docente del ajuste curricular y los currículos estructurados en el plan educativo Aprendamos Juntos en Casa, y finalmente explicar el vínculo existente entre planeamiento docente y la calidad educativa. En lo que respecta a la metodología, para el desarrollo del proyecto integrador de saberes PIS 4, se utilizó como método de investigación el inductivo, acorde al enfoque que en nuestro caso fue el cualitativo. La técnica que se utilizó fue el fichaje acompañada del análisis bibliográfico documental y como instrumento las fichas bibliográficas, electrónicas, de trabajo, entre otras. Como sabemos, el planeamiento docente es un proceso político, organizativo, estructural, en el cual se formula de manera específica las actividades, contenidos, estrategias, metodologías, técnicas e instrumentos que se plasman en la clase o espacios determinados. Esto buscando aprendizajes significativos, cumpliendo con los objetivos propuestos para lograr una sociedad previamente pensada en los planes del gobierno, tomando en cuenta que el rol del docente es vital para su desarrollo. Ahora bien, en cuanto a características, la planificación curricular se caracteriza primordialmente por ser un proceso multidisciplinar que otorga diferentes alternativas referentes a la labor educativa. Además, involucra a todos los sectores de la sociedad, porque plantea dar seguimiento y respuesta a las problemáticas que surgen en el medio. Ahora bien, en cuanto a las fuentes son el primer paso para iniciar la planificación, ya que de aquí se toma información valiosa y variada para elaborar los objetivos que quiere lograr para las diferentes etapas educativas. Luego tenemos los tipos de fuentes. Estos tipos de fuentes son necesarias e importantes al momento de obtener información para una adecuada planificación docente. Como primero tenemos la pedagogía, la cual aporta al planeamiento un sentido de cómo planificar, permitiendo organizar, ordenar y regular a los profesionales su práctica pedagógica. Esto con el fin de promover su desarrollo y aprendizaje educativo del ser humano. Luego tenemos la filosofía, que se refiere al pensamiento que desarrolla el docente en materia de planeamiento, en el cual ayudará a la elaboración del mismo. Siguiente, tenemos la didáctica. Esta establece una organización para la guianza del proceso de enseñanza-aprendizaje. Su papel principal es organizar de manera racional y coherente el proceso educativo. Siguiente, tenemos el currículo.
Aquí se encuentran los temas que van a ser impartidos de acuerdo al nivel educativo y estos servirán de apoyo en la creación de nuevas planificaciones a futuro. Em, Luego nos encontramos con las disciplinas de las ciencias sociales. Estas son fuentes importantes donde el docente obtiene información relevante para poder estructurar la planificación basándose sobre el qué se va a enseñar, referente a la antropología, historia, geografía, sociología, legislación, entre otras disciplinas que ayudan a la formación del individuo. Por último, tenemos las nuevas tecnologías. Estas son fuentes esenciales para lograr la formación del estudiante, proporcionando herramientas tecnológicas que faciliten su aprendizaje y conocimiento digital. Durante los últimos meses, con la llegada de la pandemia, se ha dado mayor uso en el campo educativo. Siguiendo de esto, tenemos la evolución. En cuanto a la evolución de la planificación docente, esta reafirma el carácter vanguardista de la educación, buscando un mejor entendimiento sobre sí misma y el continuo mejoramiento de las técnicas, recursos y herramientas utilizadas. Esto para así cumplir sus objetivos de manera más eficiente, tomando siempre en cuenta el contexto histórico que acontece, para que de esta manera se pueda consolidar como eje motor de cambio y transformación de las estructuras sociales existentes. Por último, nos encontramos con los tipos de planeamiento docente. Aquí encontramos tres tipos. Como primero, tenemos la planificación estratégica, la cual la realizan los altos directivos para establecer las directrices y los planes generales de la institución. Generalmente es a mediano y a largo plazo. Secundando, tenemos la planificación táctica, la cual es responsabilidad de los mandos intermedios o llamados jefes de área. Su finalidad es lograr el plan estratégico. Se refiere a un área en específico de la institución educativa y puede ser a mediano o corto plazo. Y por último, como tercero, tenemos la planificación operacional. Esta se refiere a una sección, pero es también a corto plazo. Se realiza con base en la planeación táctica y niveles de función operativa. Niveles del planeamiento docente. El primer nivel corresponde a la macroplanificación. Esta está a cargo del Ministerio de Educación, que considera lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador para elaborarla, precisamente en los artículos 26, en la que establece que la educación es un derecho de todas las personas y área prioritaria de la política pública. En el artículo 27, en la que la educación se centrará en el ser humano, y en los artículos 293 y 294 en los que establece el Plan Nacional de Desarrollo como un instrumento que sirva como guía para la elaboración de políticas, programas y proyectos públicos. El Plan Nacional actual es el Plan Nacional denominado Toda una Vida, elaborado bajo el presidente Lenín Moreno. Este, a su vez, posee varios ejes. En el eje 1, objetivo 1, numeral 6, establece garantizar el derecho a la educación bajo criterios de accesibilidad, calidad y pertinencia. Este Plan Nacional es el referente o base para la creación del Plan Decenal. El Plan Nacional precedente al actual es el Plan Decenal 2016-2015. Este es un instrumento de gestión estratégica ideado por el entonces Ministerio de Educación y Cultura (MEC), que constaba con 8 políticas educativas, en las que destacan el incremento de la población estudiantil de bachillerato, la erradicación del analfabetismo, la revalorización de la profesión docente. Esta última se ha visto que no se ha cumplido, aunque el gobierno anterior ratificó que se cumplió al 100%, ya que la carrera docente se sigue desvalorizando ni el presupuesto asignado a la educación es suficiente. El Plan Nacional de Educación 2006-2025, el actual, su elaboración se realiza para mejorar a su antecesor y está constituido por 3 objetivos: calidad, cobertura y gestión. Calidad consta de 2 políticas que buscan garantizar oportunidades de aprendizaje y los medios para el mismo. Cobertura, que tiene 4 políticas que buscan lograr que la población culmine el bachillerato a la edad correspondiente y fortalecer la educación intercultural bilingüe. Y la gestión, que consta de 2 políticas, entre las que destaca convertir la política educativa en política de Estado. Ya. Plan Curricular Nacional. Ajuste por destrezas con criterio de desempeño por indicadores de logro 2016. Es un conjunto de programas y proyectos relacionados con el qué, el cómo enseñar en el Ecuador. Están encaminados en la obtención de un solo perfil de salida del bachiller, que está constatado en 3 valores: solidaridad, innovación y justicia.
Posee varios elementos, entre los que destacan el perfil del bachiller, con los 3 valores expresados, los contenidos, que están expresados mediante destrezas, DCDs, y los aprendizajes se dividen en aprendizajes imprescindibles y aprendizajes deseables, los objetivos integradores relacionados con los fines del ajuste curricular 2016, los objetivos generales del área y los objetivos específicos por subnivel de cada área de estudio. La organización, la metodología, los recursos y la evaluación, como se mencionó antes, que están evaluados mediante los estándares de aprendizaje conocidos como indicadores de logro. En cuanto a la mesa planificación, esta constituye el segundo nivel de planificación. Es un instrumento, el Proyecto de Educación Institucional para la Convivencia Armónica, PEI, es un instrumento de planificación estratégica participativa que orienta la gestión de los procesos que se desarrollen en una institución educativa. Este corresponde al segundo nivel de planificación educativa y dentro se encuentran varias dimensiones. Posee varias características como ser práctico, integrador, inclusivo, generador, flexible y abierto. Y está organizado bajo el artículo 53 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. En sus dimensiones destaca la primera dimensión, la dimensión de gestión administrativa, en el cual se desarrollan pautas para orientar la planificación, asignación, organización y uso efectivo de espacio pertinente dentro de las instituciones educativas. La dimensión de gestión pedagógica tiene como autoridad al vicerrector de la institución educativa y permite crear una estrategia pertinente para llevar a cabo una educación de calidad. Contiene como componentes el aprendizaje, la consejería estudiantil, que es el DESE, el refuerzo académico, y en cuanto a la dimensión de gestión administrativa, esta permite la creación y funcionamiento de los establecimientos educativos que corresponden al Plan Institucional para la Reducción de Riesgos, PIRR. Componentes: gestión de riesgos, la protección, y en cuanto a la última dimensión, la dimensión de gestión y participación y cooperación, sus componentes serían y están establecidos para que lleve a una gestión participativa en la que se logre una colaboración activa de todos y se pueda construir e implementar proyectos educativos interdisciplinarios en los que se desarrollan programas como los programas de participación estudiantil PP. La planificación curricular institucional, PCI, es un documento en donde se plasman las intenciones del proyecto educativo institucional que orienta la gestión de aprendizaje. Contiene 4 componentes: el PCA, ACI, refuerzo académico y la evaluación. El PCA, a su vez, está encaminado a todos los niveles de la educación inicial, BG1 y educación general básica. Las ACI son refuerzos que se hacen para las necesidades educativas especiales y las necesidades de aprendizaje. El refuerzo se divide en 3: el refuerzo, la tutoría y la recuperación, siendo los 2 primeros para el conocimiento y el último para la recuperación de nota, que será plasmada en un registro. La evaluación se divide en la diagnóstica, formativa, sumativa y la hoja de resumen, en el cual se constatará las 3 notas. La planificación curricular anual, PCA, es un documento que responde al segundo nivel de concreción curricular y planeamiento. Este aporta una visión general de lo que se trabajará en todo el año lectivo o escolar. Este formato de PCA posee 8 secciones: los datos informativos, donde consta todos los datos del nombre, logo y lema escolar, el tiempo con la carga horaria establecido en el acuerdo ministerial 0020A, los objetivos generales, los de área, grado, curso, los ejes transversales o valores, observaciones y al final las firmas de responsabilidad y revisión. La microplanificación corresponde al tercer nivel de concreción. Es el documento en el que se va a desarrollar la unidad didáctica con los contenidos que fueron seleccionados en el PCI. Su elaboración está a cargo de los docentes de cada grado en cada subnivel. Se compone de la planificación de unidad didáctica, o mejor conocida como PUD,
La misma que es una forma de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje alrededor de un elemento contenido que se convierte en eje integrador del proceso, haciéndolo consistente y significativo. Está compuesto de datos informativos como el nombre de la institución, el nombre del docente, el área, la asignatura, el grado, los objetivos de unidad, criterios de evaluación y así como la temporalidad. También, dentro de su planificación, toma criterios de las destrezas con criterios de desempeño, los criterios de evaluación, las estrategias metodológicas, los recursos, los indicadores de logro, así como técnicas e instrumentos a utilizar. Cabe recalcar que en cada unidad didáctica solo se deben planificar como máximo 5 destrezas, que van a ser abordadas, siendo la última semana la que queda para tomar evaluaciones. Es en esta planificación donde se establecen las adaptaciones curriculares, que son las acciones educativas que las instituciones llevan a cabo para atender de forma temporal o permanente a los estudiantes que poseen necesidades educativas especiales y que pueden presentar problemas al momento de aprender. Estas necesidades se pueden realizar de forma individualizadas. Para hablar de necesidades educativas especiales, lo haremos en base a diferentes criterios, como lo son las dificultades específicas de aprendizaje, tales como la dislexia, la discalculia, la disgrafía, la disortografía, la disfasia, el déficit del lenguaje, trastornos por déficit de atención e hiperactividad, los cuales se los suele integrar a las necesidades educativas no asociadas a discapacidad, así como la vulnerabilidad y las altas capacidades intelectuales. Por otro lado, tenemos a las necesidades educativas asociadas a una discapacidad, que se componen de discapacidades intelectuales, físico-motriz, auditivas, visuales o mentales, así también como multidiscapacidades y trastornos generalizados. Es en el Acuerdo Ministerial 09513 que se establecen los grados de planificación acorde a las necesidades educativas para aquellos estudiantes que requieren realizar sus respectivas modificaciones, siendo en el caso del grado 1 y 2 donde se realizan modificaciones a recursos y estrategias metodológicas, y en el caso específico del grado 3 donde se realizan cambios también en la parte de evaluación. Por otro lado, también se compone del plan de clase, el mismo que es de uso exclusivo para los docentes, quienes tienen la facultad de establecer los formatos por la autoridad nacional. Estos utilizan las destrezas con criterio de desempeño para elaborarlos durante una semana. El plan de clase obedece a la enseñanza de uno de estos temas, no de la destreza en forma completa. Para ejecutar el plan de clase se propone seguir el proceso de ERCA. Dentro de los elementos que tenemos son los datos informativos, los objetivos, tanto de subnivel como de clase, siendo estos últimos diseñados por el docente y que deben contener la finalidad y los procesos de la clase. También de las destrezas con criterio de desempeño. Cabe destacar que estas ya fueron seleccionadas previamente en los planes anteriores, tanto en el PUD como en el PCA. También se compone de ejes transversales, que se encuentran en la parte final de cada uno de los indicadores de criterio. Estos serán como un plus para la clase, porque estos se ingresarán mediante una actividad que hagan alusión a los correspondientes ejes. También tiene estrategias metodológicas, que son actividades de motivación que se realizan antes o después de la clase. Cuando los estudiantes se encuentran motivados, ya es momento de iniciar el ciclo de clase. Para ello se aplica el ERCA, cuyos pasos son la experiencia, la reflexión, la conceptualización y la aplicación. Por último, están los logros, los indicadores de logro, los mismos que reflejan la profundidad y los avances del proceso de enseñanza-aprendizaje. En el caso específico por la pandemia debido al SARS-CoV-2 o conocido como COVID-19, se utilizó el currículo priorizado, en el cual solo se enseña el 70% de los contenidos más importantes del currículo. Un currículo priorizado es utilizado para dar contenidos dosificados y pertinentes al contexto de enseñanza. Con ello se pretende garantizar la continuidad y la permanencia de los estudiantes en el proceso educativo. Para ello se propusieron dos currículos, el currículo priorizado y el currículo priorizado para la emergencia. Cabe destacar que estos no están fuera del currículo 2016, sino que se mantienen en vigencia con él. En el currículo priorizado
Se implementan proyectos y fichas pedagógicas, donde se destacan consejos, información que va a servir de guía y apoyo tanto a docentes como estudiantes. Sin embargo, los docentes deben planificar las actividades acorde a estas fichas, siendo esta una labor extra para su tarea. El currículo priorizado para la emergencia sanitaria por SARS-CoV-2. A causa de la pandemia de la crisis sanitaria por el coronavirus, el Ministerio de Educación ha optado por crear un currículo priorizado para la emergencia, denominado Aprendamos Juntos en Casa, que nace del currículo priorizado. Dicho currículo contiene el 70% de los contenidos indispensables en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el fin de dar solución a la problemática educativa que se vivirá después de la pandemia. Este currículo es un aporte para que las instituciones educativas atiendan prioritariamente la búsqueda, retención y permanencia de los niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo, reduciendo los niveles de exclusión y manteniendo la equidad de los aprendizajes a lo largo del territorio nacional, tarea que se ha tornado muy difícil. El currículo priorizado para la emergencia es un conjunto de fichas y proyectos tomados del currículo priorizado, donde se establecen contenidos imprescindibles que se adaptan a la realidad del estudiante y aseguran la continuidad del mismo en el proceso educativo hasta finalizar el año lectivo mientras dure la pandemia. En el caso ecuatoriano, la Autoridad Educativa Nacional ha desarrollado estas propuestas curriculares como una respuesta específica para el contexto actual, por lo cual existen 3 tipos de currículo: el priorizado para la emergencia y el currículo mixto o híbrido, el cual es puesto en práctica por cada institución que elige implementarlo. Es importante mencionar que se tomen en cuenta los contenidos de los 2 currículos, con el fin de elaborar una planificación que asegure una educación de calidad. Instructivo para la evaluación estudiantil. Rigiéndose en el artículo 2 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural y cumpliendo también con el artículo 344 de la Constitución, la evaluación educativa debe ser un proceso integral que ratifique el sentido que tiene la enseñanza en los estudiantes para ayudarles a alcanzar sus logros personales, pues este elemento se encarga de verificar si los indicadores de logro se cumplieron en el transcurso del proceso de enseñanza. En el reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural se define a la evaluación de los aprendizajes como un proceso continuo de observación, valoración y registro de información que evidencia el logro de objetivo de aprendizaje de los estudiantes e incluye sistemas de retroalimentación dirigidos a mejorar la metodología de enseñanza y los resultados de aprendizaje. Ahora bien, por ningún motivo una evaluación educativa debe tener el carácter juzgador, sino debe mantener un punto óptimo para propiciar un buen desarrollo en los estudiantes. Para el momento y con miras hacia el futuro, la evaluación educativa debería ser flexible y contextualizada, de forma que se adapte a las realidades de los alumnos en el desarrollo de sus aprendizajes. Esto pide que los múltiples actores, docentes, directivos, entre otros, promuevan la empatía para entender las múltiples situaciones que los alumnos y sus familias muestran. Las sugerencias nacionales de todo el mundo enfatizan el papel formativo y motivador de la evaluación escolar. O sea, se sugiere que los profesores retroalimenten de manera pertinente a los alumnos para que se alcancen las metas de aprendizaje. Solo de esta forma, la evaluación puede constituirse en un factor primordial para el desarrollo de aprendizajes importantes y de garantía del derecho a una enseñanza de calidad. Conclusiones. De acuerdo, hemos establecido conclusiones de acuerdo al objetivo general y a los objetivos específicos que nos hemos planteado. De acuerdo al objetivo general, se pudo conocer la estructura del plan educativo institucional y el plan curricular institucional. Se diseñaron matrices del plan curricular anual, del plan de unidad didáctica, de las adaptaciones curriculares individuales y del plan de clase. Además, se establecieron los proyectos y las fichas del currículo priorizado y el priorizado por emergencia con contenidos adaptados al tiempo de pandemia. En relación al objetivo específico 1, llegamos a la conclusión que el planteamiento docente es un proceso cuyo objetivo principal es la formación de estrategias para alcanzar aprendizajes significativos, utilizando herramientas conceptualizadas acordes de los requerimientos de la realidad que viven los discentes, el mismo que utiliza el docente para realizar su práctica profesional.
De acuerdo al objetivo específico 2, los niveles del planeamiento docente están conformados, en primer lugar, por la macroplanificación, que se compone de la Constitución Nacional, Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida, la Ley Orgánica de Educación Intercultural y el Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Esta está seguida por la mesoplanificación, que constituye el trabajo de las instituciones educativas con el apoyo de la Autoridad Educativa Nacional. Este nivel está conformado por el proyecto educativo institucional, la planificación curricular institucional, la planificación curricular anual. Y por último tenemos de la microplanificación, que es el desarrollo del aula, donde participan coordinadores de áreas en conjunto con los docentes. Los planes que se efectúan aquí son el plan de unidad didáctica, las adaptaciones curriculares individualizadas y el plan de clase. Por lo tanto, la adecuada ejecución de todos estos documentos ayudan tanto a docentes como a discentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya, en relación al objetivo específico 3. Llegamos a la conclusión de que la planificación curricular en su composición requiere el apoyo de otras disciplinas que complementen su estructura. Estas disciplinas son la pedagogía, la filosofía, la didáctica, las disciplinas de las ciencias sociales y las nuevas tecnologías, mismas que cumplen una función integradora y contribuyen a la elaboración de planificaciones contextualizadas. En torno al objetivo específico 4, el currículo 2016 se mantiene antes y durante la pandemia. En el currículo priorizado y el priorizado por emergencia, se seleccionó el 70% del contenido de este currículo. Se mantuvieron los estándares de calidad y las estrategias metodológicas. Los cambios se dieron a nivel del diseño del currículo, el mismo que se presenta en proyectos y fichas. Se estableció una rúbrica de evaluación de proyectos y la presentación de portafolios. Y por último, en relación al objetivo específico número 5, llegamos a la conclusión de que la calidad educativa y el planeamiento docente mantienen un estrecho vínculo, debido a que la una depende de la otra. Es decir, que si el docente ejecuta bien el proceso de planificación, tiene más probabilidades de desarrollar aprendizajes significativos en los discentes durante las clases. Las recomendaciones. Las recomendaciones igual están realizadas al objetivo general y a los objetivos específicos. Acorde al objetivo general, se recomienda analizar los documentos como acuerdos ministeriales, instructivos, planes, proyectos, fichas, material didáctico y guías creados por el Ministerio de Educación en la situación de pandemia, puesto que proporcionan las directrices pertinentes para garantizar la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Con relación al objetivo específico 1, se recomienda a los docentes de las instituciones educativas fiscales participen por iniciativa propia en los cursos de capacitación y actualización curricular que realiza el Ministerio de Educación. Asimismo, a la Autoridad Nacional se recomienda acompañar a las instituciones educativas particulares en su proceso de capacitación en los diferentes cambios que realiza en el currículo. En torno al objetivo específico número 2, se recomienda realizar una revisión minuciosa de los diferentes niveles de planificación, porque de estos depende la formación integral de las personas que buscarán transformar la sociedad. Adicional, evita cometer incongruencias en los documentos de apoyo que utilizan los docentes. En relación al objetivo específico número 3, se recomienda al docente que se apoye de otras disciplinas, porque son las fuentes y fundamentos del conocimiento sobre el currículo y parte de la aplicación práctica del planeamiento docente. Es importante que los docentes se encuentren actualizados, ya que tanto la sociedad, ciencia y la tecnología están en constante avance. En torno al objetivo específico número 4, se recomienda al Ministerio de Educación simplifique la documentación, como los instructivos y lineamientos, ya que los dos currículos priorizado y priorizado por emergencia han causado confusión en los docentes. Y por último, se recomienda a los docentes tengan una preparación profunda en planificación curricular y conocimiento científico,
para evitar que se cometan errores o desaciertos en el proceso de aprendizaje que perjudiquen a los discentes y posteriormente disminuya la calidad educativa. Gracias. Gracias.